Uno intenta, ¿no?, apoyar, seguir bancando las instituciones de la democracia, pero están logrando lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Que sea imposible seguirle el minuto a minuto al Congreso. Todo está planificado al final. Pero está hecho para generar Sí. descreimiento, deslegitimarlo. Verdaderamente lo que pasó en el día de ayer en el Congreso, bueno, podemos empezar, ya lo dijimos, hablando de lo que pasó en las afueras, ¿no? Con, no el debut, pero sí, bueno, la cucarda que se quería anotar, Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que aplicó protocolo antipiquete contra los y las jubiladas en las puertas del Congreso, mientras adentro pasaba algo escandaloso. Había dos cosas sucediendo al mismo tiempo. Sí. Por un lado, sesión en la Cámara de Diputados, efectivamente, para avanzar en el proyecto de presupuesto 2026, que obtuvo media sanción, efectivamente, durante la noche. Ahora vamos a eso, pero vamos a empezar por el Senado. En el Senado estaba pasando algo que pasa previo a las sesiones, que son las reuniones de comisión. Bueno, recordemos que tenían que conformar las comisiones. ¿Por qué? Como hubo reconfiguración de las bancadas, había que conformar nuevamente las comisiones con nuevos integrantes, con nuevos presidentes de cada una de ellas para que avancen. Patricia Bullrich era la elegida por el gobierno para encargarse de llevar adelante la comisión de trabajo, que es la que principalmente encara la discusión por la reforma laboral, sumado también a comisiones en plenario con las comisiones de Economía y de Hacienda. Haciendo una rememora 2000-2001. Sí, la verdad que la apelación histórica Sí, desagradable. es bastante desagradable. La cuestión es que hubo escándalo, arrancó mal ya la relación en el Senado de la Nación, porque arrancó las peleas entre Patricia Bullrich y Mayans, José Mayans, el senador de Unión por la Patria, porque, bueno, él denuncia que hubo situaciones inconstitucionales. De hecho, cuando la van a nombrar efectivamente a Patricia Bullrich a cargo de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, Mayans se le sienta al lado. Bueno, ahí lo vemos bastante ofuscado con el micrófono. Y se niega que la comisión arranque como si fuera normalmente ante algo que considera una ilegitimidad. Pero la comisión igualmente siguió. Estuvieron presentes el triunvirato de la CGT. Tenemos para escuchar algunas de las declaraciones de Cristian Jerónimo, referente a cargo del sindicato del vidrio, que estuvo presente. También estuvo presente, bueno, Julio Cordero, el ministro de Trabajo, hombre del grupo Techín, que dijo que los jóvenes no quieren tener trabajo formal. Los jóvenes quieren ser autónomos y manejar sus propios tiempos. Ser su propio jefe. Yo, como persona por que poca creo que plata. soy joven, no sé si hoy en día lo que más quiero es ser súper libre. Creo que quiero poder comer y derechos laborales. Pero bueno, no sé si Julio Cordero conoce a los mismos jóvenes que uno conoce, ¿no? Me imagino que eso son distintos. Está muy bueno porque en realidad distintas escalas de juventud. el ejemplo sería al revés. Sería que Julio Cordero viva con esa plata y que diga entonces que los jóvenes sí quieren estar con esa plata. Porque es muy fácil vivir con 6, 7, 8 veces el sueldo de los trabajadores informales y decir que no quieren tener los derechos que tenemos. La verdad que sí. Bueno, vamos a escucharlo entonces a Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, quien esta semana se vio afectado por el ataque a la sede del sindicato del vidrio, que sostuvo lo siguiente sobre la reforma laboral. Nos levantamos con miles y miles de puestos de trabajo menos. Planteamos que queremos incorporar a los trabajadores que están en la informalidad laboral. Empecemos por cuidar a los que tienen la suerte y la bendición de tener un trabajo digno. Entonces, desde ya que nosotros estamos abiertos a dar cualquier tipo de discusión y debate, siempre en un marco de coherencia, siempre respetando los intereses de los trabajadores y trabajadoras argentinas, porque nos tendríamos que sentir orgullosos de que nuestro pueblo trabajador tenga derecho. Que nos reconozcan en la región por ser trabajadores dignos, con cultura del trabajo. Digo, nosotros sabemos y concibimos al trabajo como un ordenador social y acá lamentablemente muchas veces nos plantean abiertamente que quieren que nos parezcamos a Perú, un país que tiene el 70% de los trabajadores en la informalidad. Bien, bueno, Así lo escuchábamos que, entonces a Cristian Jerónimo, que además de esto que escuchábamos, hizo mención también a la situación de avasallamiento sobre los derechos de los trabajadores que plantea esta reforma laboral. Recordemos que no solo regresiva para quienes vayan a tener nuevos contratos, sino que también los cambios en las leyes laborales, en los convenios colectivos de trabajo y demás, tiene un impacto sobre los trabajadores que ya tienen
un trabajo registrado, ¿viste? Sí, Porque es está... retroactivo, como lo había dicho Sturzenegger. Lo dijo Sturzenegger, después el gobierno salió a decir, no es retroactivo, pero la Pero realidad sí. es que si se cambian las leyes laborales, sí, porque uno Ha juega con las pasado- leyes laborales vigentes. Sí, ha pasado que se cambian las leyes laborales, pero afecta a los contratos nuevos. Ahora directamente afecta a todos. Más que nada por algunos puntos que modifican leyes ya vigentes, que esas modificaciones van a tener un impacto. Quizás Claro. si vos ya tenés la indemnización, por ejemplo, no es que un trabajador, esto le escuchaba en el día de ayer, que por ejemplo un trabajador que ya tiene un contrato y ya tiene cierto establecimiento de la indemnización, no es que de golpe eso va a pasar a ser un cese de fondo de despido, que es el nuevo mecanismo que aplicaría esta reforma laboral, pero sí otras legislaciones que son retroactivas. Por ejemplo, los periodistas que están bajo el estatuto de periodista, si se deroga, bueno, van a dejar de estar porque no va a existir tal ley en este momento. Bueno, de esa forma, entonces la reforma laboral realmente va a tener un impacto negativo en todos los sectores trabajadores. Lo decía también Cristian Jerónimo, una ley escrita por los bufetes de abogados de los grandes empresarios de la Argentina. Es por esto que entonces la CGT convoca a una marcha a Plaza de Mayo en contra de esta reforma. A las 15 horas será el acto, a las 13 horas estará comenzando la columna de la CGT a encaminarse hacia la plaza. ATE Nacional y otros sindicatos además se sumaron con un paro de actividades y antes de la protesta también desde el gremio ATE advirtieron a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que no puede aplicar el protocolo antipiquete porque se trata de una movilización de gran masividad. Veremos si hoy efectivamente, además de ayer, si ayer fue la prueba de fuego, digamos, de Monteoliva para querer hacer un despliegue similar en el día de hoy, que vimos que igualmente las marchas con gran masividad, son... una Estos imposibilidad para el desarrollo normal del protocolo antipiquete. La marcha de ayer, que de decir que tampoco tuvo gran masividad. Digo, fue un miércoles en el que, como mucho, podemos decir que había 500, 600 personas más o menos, teniendo en cuenta también la cantidad de convocatorias que hay sucesivamente todos los miércoles. Y la verdad que para el debut del operativo, paupérrimo. Mal debut. Digo, hay imágenes, yo no sé si las tenés, Mati, por ahí, pero bueno, estas son el momento posterior a eso, como les decía, cuando se acercaron los dos hidrantes al vallado sobre calle Rivadavia, es esto casi Entre Ríos, hubo un forcejeo por una valla. Digo, para que veamos el contexto, estamos hablando de un grupo escueto de manifestantes, menos de 1000, que terminan recuperando una valla del vallado, forcejeando con los policías. Digo, son imágenes, si no fuese el presente que vivimos y las condiciones de vida que estamos, es hasta risueño esta imagen, digo. Y lo digo porque hablo también de este esquema en el cual se quiere montar desde el Ministerio de Seguridad, con una cuestión de seriedad, de lógica incluso represiva sin ton ni son. Bueno, en este caso veíamos cachivachadas. Lo tengo que decir así porque la verdad que es como lo vimos ayer. Bueno, eso por parte de lo que será la movilización de hoy. Cuéntanos, al 221-314-6881 cómo se preparan, ahí en el mensajito de YouTube también, si van a estar asistiendo a esta movilización tan importante para rechazar la reforma laboral, pero no solo la reforma laboral, porque mientras tanto, como decíamos en diputados, se estaba tratando otra cosa, que es el presupuesto 2026, que también es regresivo. ¿Vamos a estar bien o no? Ah, ¿no? Dame una noticia buena. ¿Querés una buena? Tengo una buena. Que no es tan buena, pero bueno. La muchísimo podemos tener agarrar. Una buena. Tengo. Además del sorteo del menú del Felma, les puedo decir que Yo luego quiero de una lo que buena. fue todo el tratamiento y de la aprobación en general del presupuesto 2026, se logró por parte de la oposición que se quite el artículo que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Bueno, Yo no te digo que es una gran victoria, pero bueno, es una victoria, un revés, en fin, es un entre- revés para el gobierno. ante un escenario complejo, porque convengamos que, como bien hemos destacado, con el resultado electoral del 26 de octubre, la nueva jura de los nuevos miembros del Poder Legislativo y el acuerdo con los gobernadores, los números están muy ajustados para enfrentarse al gobierno, con lo cual podemos decir, es la victoria de la noche. Sí, la realidad es que sí, si bien el presupuesto obtuvo la media sanción en general a la Libertad Avanza, no pudo sostener el capítulo 11, que fue rechazado por 123 votos en contra
117 a favor, fina igualmente ahí la discusión, generando, bueno, una bastante sorpresa en la bancada oficialista que pensó que este capítulo iba a pasar sin más, principalmente porque ni siquiera mencionaban los nombres de las leyes. Ellos deben pensar que como ellos no leen los proyectos, nadie los lee. Nadie El sabe de tema qué es número que están hay hablando. gente también preparada, así como decimos que el Congreso es un cachivache en estas ocasiones y que han hecho un teatro televisivo de nuestra institución legislativa, también hay diputados, hay grupos de mucha gente que labura hace mucho tiempo en Sí. el Congreso y que se dedican a leer punto por punto de cada ley, y en este caso en el presupuesto descubrían como el capítulo 11 buscaba derogar directamente las leyes aprobadas recientemente por el Congreso de la Nación. Estamos hablando de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Sin embargo, esta pequeña victoria no es total, no es contundente, porque igualmente las partidas previstas en el presupuesto 2026 siguen prometiendo un futuro muy malo para el sector de la discapacidad, para el sector universitario, para la educación en general, ni hablar de la ciencia y la técnica. Y en general, en casi todos los sectores, estamos hablando de que lo que se pretende destinar es muy por debajo de lo que esos sectores verdaderamente necesitan, ni hablar si lo comparamos con lo que ha aumentado la inflación, y ni hablar si ponemos sobre la mesa los números que el gobierno dice que va a tener el año que viene y que son totalmente improbables, como por ejemplo una inflación anual del 10%. Cuando a Ya esta lo altura del hicieron. año ya vamos arriba del 30%. Entonces, con esa previsión, recuerden que el dólar también dicen que va a estar en 1100, 1200, digo, ya cuando uno ve en donde ellos dicen que vamos a estar el año que viene y cuando uno no ve ese horizonte, bueno, las partidas también están ajustadas a esa altura de la inflación que vemos que no es la que realmente sucede luego. Sí, y estaba pensando que además esto que se discutió en el Congreso, como ustedes saben, es una ley de presupuesto que después necesita su aplicación correspondiente. Y si hay algo que nos demostró este gobierno en los 2 años que lleva, es que cualquier cosa que se firme, y como bien enseñaba el apotegma peronista, la realidad es lo que más importa. Con lo cual, la realidad efectiva importa y no tanto que por ahora es un papel firmado, insistimos. Y esto no quiere decir que no creamos en el funcionamiento del Congreso, ni mucho menos, pero sí que hay una realidad que este gobierno hace lo que quiere. No hay reglas. Con lo cual, en ese no reglas, esta advertencia que plantea Delphi es que incluso con este presupuesto, la ejecución presupuestaria termina siendo a gusto y Piaceri, sobre todo en clave disciplinadora, ¿no? Como también se escuchó ayer en relación a la relación con las provincias, con algunos planteos de algunos diputados, la verdad que sorprendentes. Nosotros siempre hablamos de la hipótesis de la secesión, de la fragmentación de la Argentina. Ayer directamente el mismísimo Bertie Venegas Lynch lo planteó, diciendo directamente que construyamos 24 naciones. Digo esto porque tenemos un representante del Poder Legislativo Nacional expresando esto en la propia Cámara de Diputados, planteando que se elimine, entre otros, la coparticipación federal, o sea, la transferencia de ingresos del Estado Nacional a las provincias, algo que sirve obviamente también como lógica disciplinaria y de negociación con cada uno de los gobernadores. Así es. Además, este proyecto de presupuesto 2026 propone derogar la indexación automática de las asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo, que se actualizan actualmente por inflación. Entonces, dejaría también de existir esa indexación, como hicieron en su momento con el programa Potenciar Trabajo, para poder congelarlas a gusto del gobierno nacional y de lo que necesite para este ficticio superávit fiscal, como por ejemplo hicieron en el mes de noviembre, donde no se depositó las asignaciones correspondientes a las universidades para que los numeritos les den en verde a el gobierno nacional, forma de la cual se está manejando actualmente. Además del capítulo 11, el artículo 75, que era la derogación de estas leyes aprobadas por el Congreso, también se logró que se eliminen, que no pasen, digamos, en el presupuesto 2026, la eliminación de los subsidios mayores de energía en zona fría, la deuda por coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el aumento de fondos al Poder Judicial. Esas cuestiones no gustaban mucho tampoco en el PRO, así que no pasarán hacia el Senado, que ahora tiene la pelota y no solo tiene que discutir la reforma laboral, sino que también
tiene que darle la media sanción que le falta a este proyecto de presupuesto 2026, que recordemos sería el primer presupuesto aprobado para la gestión de Javier Milei, que hasta ahora no tiene ningún presupuesto escrito, más que aquel redactado por los Estados Unidos de América y Scott Bessent en persona. Que ayer también decían, ¿no? Creo que era Berti Venegas Lynch, yo ya no me acuerdo qué otro salame de este tinte. Nunca hubo un gobierno que no haya tenido un presupuesto firmado. Con lo cual, estos muchachos parece que se levantaron antes de ayer en la Argentina y te hablan de esta historia reciente sin saber que existe posibilidad de gobernar sin presupuesto. Lo han hecho distintos gobiernos. Creo que el macrismo fue el único que tuvo todos, pero incluso Cristina, Alberto tampoco, y bueno, el mismísimo Milei, que encima estuvo a punto de no presentarlo. Recordemos también toda esa discusión, o por lo menos intención, que tenía el gobierno nacional. Y no nos queda tiempo, pero mencionar nomás, la perlita del momento de Lisandro Almirón, el diputado de Corrientes, que se equivocó. Esto es como cuando vas a rendir un oral y lees la parte de tu compañero, ver, ¿viste? No me spoileen, por favor. Mal. Bueno, lo miramos un segundito. Donde no Escuchen puedo esto. dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto. Y uno dice, wow. Quiero ¿En agradecer, dónde? No las leí. en nombre de todos los correntinos y chaqueños, la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes. Gustavo Martínez. Sí, gracias, presidente, gracias, diputado Yedlin. No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes fue respecto al puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27. Ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria. No. Y las obras que enumeró y que leyó taxativamente, Después leyó una todas las obras. detrás Todas. de otra. Ruta Nacional 126, tramo Sauce-Curzú-Cuatiá. Leyó todas las Acceso a leyes. autovía de ingreso de la ciudad de Corrientes. Ruta Nacional Nadie le 119, avise. tramo Mercedes-Curzú-Cuatiá. Ruta ¿Ves 12, que tramo son unos Riachuelo forros con Saladas. sus compañeros Ruta encima? 120, No tramo saben. vinculación. Pero avísenle Ruta que Nacional cada uno 12 al menos y diga, 14 en listo. la zona forestal No industrial. saben. Es que también es culpa de toda la Preparación y información mantenimiento y falsa que rehabilitación de la anda calzada dando de la vueltas. autopista Pero Ruta 14 de los está tramos leyendo correspondientes a el los dictamen de localidades otra Montevideo, fuerza política. O sea, Montevideo y Curzú-Cuatiá. recuerden que en las discusiones Están previas, incluidas en volvamos, una previo a tratarse algo en la sesión, como decimos, hay comisiones, ¿no? En esas comisiones se discuten dictamen, hay dictamen de mayoría y Faltó. dictamen de minoría. El dictamen Ay, que se Dios. trató, efectivamente, es el del gobierno, o sea, el que se aprobó es el del gobierno nacional, no el de Unión por la Patria. Unión por la Patria presentó su propio dictamen. Bueno, y Almirón se le puso a agradecer al presidente por la incorporación de obras que en realidad no son las que estaba votando, porque esas obras no están en el presupuesto 2026, porque el gobierno nacional no quiere hacer obras, porque se niega, porque Javier Milei dijo una y mil veces que son un robo, que sirven solamente para los empresarios, ¿cómo le dice él? A los, ¿por qué no le dice contratistas? ¿Cómo le dice a los empresarios prebendarios de la Argentina? Dijo él, por eso no tiene que haber obra pública. Bueno, no, la verdad que ese video tremendo, la situación de algunos diputados, lamentable en el Congreso de la Nación. Ahora sí nos vamos a meter entonces en la comunidad de Male. La comunidad de Male. Vamos a hablar ahora en la comunidad sobre la defensa del territorio argentino. Bien. Porque estuvieron hace poco presentando el vuelo de los F-16. Sí. Y yo lo escuchaba a Milani que en una entrevista con el Gato Silvestre decía que para lo único que pueden servir es para que los pilotos practiquen, o sea, es que es modo de prueba, porque ofensivamente no sirven. Pero bueno, volviendo a la defensa, el gobierno designó a 2 militares retirados chilenos a cargo de la logística de los aviones, de los 24 aviones F-16, que el software que planifica el funcionamiento de estos aviones quedó en manos de Leopoldo Porras y Francis Muñoz Covarrubias.
Bueno, el software se llama ILIAS, Integrated Logistic Information Automated System. No sé si lo dije bien, Está pero bien. es algo parecido. Es una moderna plataforma de software de quinta generación para la gestión logística militar, desarrollada para proporcionar una visión unificada y en tiempo real del ciclo de vida de los activos, desde el mantenimiento hasta el abastecimiento, unificando datos estratégicos y operativos, y fue implementada por las Fuerzas Aéreas Argentinas para el sostenimiento de los F-16. Digitalizando procesos y alineándose a los estándares internacionales de logística de defensa. Ahí vemos la foto de LinkedIn de Leopoldo Porras, que ahí dice vicepresidente for Latin America Ilias Solution. ¿Qué quiere decir esto? Que es el vicepresidente de esa empresa. Por eso Argentina los contrata, ¿no? Con la participación en nuestro programa militar argentino, los militares chilenos acceden a información que es clave para la defensa nacional, y hubo fuertes críticas por la decisión de que militares de otro país sean quienes estén a cargo de la logística de nuestros aviones de combate. La verdad es terrible. Yo fui a la fuente más confiable, que es la Agenda Malvinas. Sí. ¿Y qué piensa sobre esto? Bueno, les recomiendo una nota escrita que dice: la inesperada presencia de Chile en la tecnología de los F-16 argentinos, que nombra acá que ambos, Porras y Covarrubio, colaboran con la OTAN y con Ucrania. Es Y que imagínense, perdón, Male, pero estamos Sí. hablando, y esto no por caerles por nacionalidad, pero concretamente el Estado chileno ha sido el Estado socio a el Reino Unido en la invasión a Malvinas. Sí. Ha abastecido. Avanzan en diálogos, incluso bajo la propia administración de Boric han recibido a la usurpadora Kelper, la Sí. autoridad Kelper, en Chile. Con lo cual estamos hablando de algo que es Grave. bastante más sensible, que Muy es grave. concretamente permitirle al aliado de nuestro enemigo Sí. que tenga información. Entrar a nuestra información. En el sistema de los aviones, que el gobierno nacional los presentó como la nueva tecnología, estos aviones que rompen Aviones, las aviones barreras. de descarte de otros países, ¿no? Claro, que encima, lo tenía anotado acá, pero antes voy a sumar algo a lo que vos dijiste, Fran, que hay antecedentes históricos de hackeo, que eso también está en la nota de Agenda Malvina, que es que el ejército de Chile en 2023 reveló documentos de estrategia militar chilena que contemplan una hipótesis de conflicto con Argentina, y incluyendo la disposición de tropas y armamento en sus fronteras. Así que estamos hablando de un dato actual casi, porque es de 2023. Pero bueno, volviendo a los F-16, todos los días llegan hasta la oficina del 9º piso del edificio Cóndor 2 generales chilenos, que son estos dos, Leopoldo Porras. El edificio Cóndor es el edificio del militar de acá de Argentina. Y son ellos quienes están manejando todo este sistema operativo, donde el problema es que detectan las debilidades y los problemas de nuestros aviones, que sinceramente no sirven para atacar, así que tienen todo bajo control, digamos. En el caso de que haya un conflicto bélico, nos están controlando aliados de... Bueno, y ni de hablar Gran que Bretaña. esto en el caso de la defensa, ¿no? Pero tampoco nos olvidemos que un rumor que se corrió en los últimos días era la posibilidad de el funcionario de la cartera de Economía, José Luis Daza, que es argentino, pero tiene la nacionalidad también chilena, ocupe el cargo de ministro de Economía de Chile, ¿no? Se corrió Sí. ese rumor, que también, ¿no? Estamos hablando de áreas muy sensibles del gobierno, de un gobierno nacional, economía, defensa y demás, dándole información privilegiada A otro país. Que Cuando hablamos de históricamente... la fragilidad de nuestra soberanía, Sí. varios de esos ejemplos son estos. Pero esto ya agrava la situación, no solamente por la información, porque además estamos hablando en clave de la defensa. Cuando vos tenés, en este caso, agentes que son
de nacionalidad extranjera, que tienen articulación y relación con su país, porque otra cosa es un extranjero que viene a vivir a la Argentina y es parte del proyecto popular y nacional de la Argentina. Pero estos son 2 empleados de la empresa Ilias, que no es ni chilena ni argentina. No, sí, internacional, digamos. Internacional. Más allá de su nacionalidad. Pero bueno, esta situación genera un alarmante dilema de seguridad nacional por varias razones. Una de ellas es por el hackeo, el antecedente histórico de hackeo, pero también la relación con el Reino Unido, que lo estuvimos mencionando, porque Chile mantiene convenios de asociación técnica y militar con Gran Bretaña, y poner a técnicos chilenos a cargo de la puesta a punto y la logística diaria de los cazabombarderos argentinos, cuya principal, aunque limitada, hipótesis de conflicto es el Reino Unido, equivale a brindar un conocimiento operativo vital a un socio estratégico del usurpador, como lo mencionaba Fran. Y también riesgo de información sensible, porque los F-16 tienen una configuración específica para Argentina. Al estar al frente del programa logístico, estos técnicos chilenos acceden a configuración operativa, alcance, capacidad real de autonomía, performance del software de armas y la disponibilidad de municiones. También datos de mantenimiento, frecuencia de fallas, puntos débiles, consumo de repuestos y la cadena de suministros. Información crítica para neutralizar una flota en caso de conflicto. Y bueno, eso es verdaderamente preocupante porque, bueno, acá también la paradoja es evidente. Argentina invierte una cifra sustancial para adquirir una capacidad aérea limitada con el propósito de reivindicar su soberanía sobre Malvinas, pero al mismo tiempo cede el control logístico central de dicha capacidad personal de una nación que es aliada del Reino Unido, ¿no? Tremendo lo que está sucediendo. Me gusta Male ahí remetida en el tema de la defensa. Sí. Sos nuestra experta a esta altura. ¿Qué año? Un punto. La verdad aprendí mucho este año. Un punto. Y de indefensa. Y de indefensa nacional. Sobre todo. De indefensión. Para aportar un elemento más que no me parece menor, y sobre todo con la victoria electoral de Katz en Chile, es el reclamo chileno, que lo hemos abordado en otros momentos, pero el reclamo chileno sobre la Patagonia argentina y obviamente la dificultad de la Argentina de un reclamo antártico a nada más de 20 años que... no que se venza, pero sí que se rediscuta ese tratado antártico. Obviamente la presencia argentina y nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas es fundamental para nuestra proyección antártica y obviamente también nuestra existencia en la Patagonia, lugar al que este gobierno también ha desguazado industrialmente, sobre todo cuando hablamos de Tierra del Fuego y también de la provincia de Santa Cruz. Sí, yo no nombré a Petri ni a Presti porque estos son órdenes que vienen de otro lado, ¿no? Esto se firmó en otro país seguramente, la designación de estos 2 chilenos a cargo del software que maneja los aviones F-16, así que me parece que quedan afuera, no afuera del todo porque son cómplices, pero en este momento me parece que otras personas toman las decisiones. Y es Gran Bretaña y Estados Unidos. De esta forma, 10:05 de la mañana, sigan poniéndole like a la transmisión. No puede ser que haya más gente escuchando que me gustas. Eso no nos gusta nada a nosotros. No. Así que el dedo... iba a decir una frase horrible. Que el pulgar quede color negro. Sí, iba a decir. Dedo negro así. Que el pulgar quede color negro. Ahí significa que el like está ya colocado. Y además, en el otro cartelito de al lado tiene que decir suscrito. Si dice suscribirse, lo apretás. Tiene que decir suscrito, así llegamos a los 5.000 suscriptores en el canal de Trinchera TV. Queremos esos me gusta, queremos esos comentarios en el canal de YouTube y también en el 221-314-6881. Hoy se va un menú de Felma para alguien que esté formando parte de la comunidad Trinchera. Uno de los últimos sorteos en las mañanas de Radio Trinchera, en las mañanas de Será por las Malas. Así que aprovechenlo, gánense, llévense una buena noticia solamente escaneando el QR en pantalla o entrando a www.revistatrinchera.com/comunidad. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo.